Bienvenidas y bienvenidos a Cultura 2.4, ¿cómo les va? Bueno, hay que salir de capital también. Hay que disfrutar todo lo que ofrece la capital de la Argentina, pero vengo de Tucumán, y ni siquiera de Tucumán, vengo de Tafí Viejo, que es una localidad muy cercana a Tucumán capital, donde viví, yo creo que, no sé si es la primera vez en mi vida, pero quizás sí, una verdadera emoción, primero en una conferencia de prensa y después hablando con la gente de Tafí Viejo. Voy a explicar. La serie se llama Tafí Viejo, la serie, con amigos. Luis Machín, con quien cenábamos anoche, Luciano Cáceres, con quien también cenábamos anoche, Carolina Alfonso, que es una amiga y que fue la que nos invitó a encontrarnos con esta serie, con Laura Grandinetti, que es la protagonista de la serie, con Liliana Juárez, con Juan Palomino, bueno, está Lautaro Delgado. Participé en la filmación, pero ¿por qué abro el programa? Porque ustedes dirán, bueno, ¿cuándo podemos ver la serie? Muy pronto, no está terminada, estuvimos en la filmación. Pero ¿por qué abro el programa con esto? Porque en un momento, como siempre digo, donde la cultura es tan agredida, donde se persigue a quien hace cine, a quien hace teatro, se persiguen las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Inca, que es una institución de la Argentina porque permite que nuestro cine tenga también un lugar en el mundo. Que en una localidad como Tafí Viejo, a partir de un productor, un visionario, Javier Noguera, se cuenten historias locales, es decir, en este caso se cuenta una historia que sucede en escenarios locales de Tafí Viejo. Por ejemplo, ustedes saben que es un lugar donde el limón es central. La cosecha de limón se exporta a distintas partes del mundo, incluso a los Estados Unidos, y además se utiliza el limón de manera que yo no sé que se utilizaba, por ejemplo, para tomar gaseosas. Hay limón allí, ¿no es cierto? Entonces, que se cuente una historia del pueblo, que se utilicen las locaciones del lugar. Por ejemplo, un lugar que me conmovió estar, que son los antiguos y cerrados en más de una oportunidad talleres ferroviarios de Tafí Viejo. El que lo abrió fue Néstor Kirchner, que prometió abrirlo y lo abrió. Estar en un lugar que me impactó mucho, tanto me impactó que tuve que interrumpir lo que estaba haciendo y descansar, como el Pozo de Vargas en Tafí Viejo, que era el Pozo de Vargas. Es un lugar donde en la dictadura de Bussi, en la dictadura del 76 a la democracia del 83, un gran pozo donde se tiraban seres humanos. Se los tapaban con rocas y allí quedaban. Bueno, fue maravilloso encontrarme con la gente de arqueología forense en Tucumán, que ya llegaban identificados 116 cuerpos. Fue muy, pero muy conmovedor, tanto que no pude seguir, tuve que interrumpir, decir, no, hasta acá llegué, no puedo, me siento mal, me retiré, y después volví a terminar de escuchar a esa gente maravillosa que trabajó en Pozo de Vargas. También me fue muy importante para mí conversar con los obreros de Tafí Viejo, que han sido perseguidos, varios desaparecidos, y en los talleres están las fotos de cada desaparecido de los talleres de Tafí Viejo, de la gente que construía y ayudaba a que los trenes funcionen bien, y que por supuesto fueron desmantelados esos talleres. Volvió nuevamente a inaugurarse en un momento y hoy está en una situación media extraña, no sabría decir exactamente cómo está funcionando. Hay unos 200 trabajadores de 5.000 que había en su momento, y está el museo del tren en Tafí Viejo. Bueno, por todo esto, digo que en la conferencia de prensa no fui el único que se emocionó. ¿Por qué? Porque cuando hay un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo, incluso se habló muy bien de los empresarios de Tafí
Viejo que hicieron posible esta serie que dirige y muy bien, me gustó mucho cómo dirige el director, ¿no? El amigo Eduardo Pinto. Me gustó estar allí en la filmación y ver cómo se construía esa serie. Así que mi afecto y mi abrazo a toda la gente de Tafi Viejo y mi agradecimiento sobre todo por haber estado allí y un almuerzo donde escuché las ideas de un legislador, Javier Noguera, que compartimos plenamente, ¿no? Son ideas que hablan de otra manera de mirar el mundo. Y por otra parte, Noguera ha logrado lo que muy poca gente puede lograr, que es que con dinero, porque hace falta dinero, de los empresarios de Tafi Viejo y de otras organizaciones y de otras instituciones, se puede hacer una serie íntegramente argentina con los temas del lugar. Esto me parece muy, muy importante. Bueno, dicho esto, quiero saludar a un excelente ensayista que está en París. Lo quiero saludar, que es Miguel Benazayag, espero que lo haya pronunciado bien, que junto con Bastián Cañí escribió un libro importante que es Contraofensiva, actuar y resistir en la complejidad. Fíjense que el tema ya es muy importante. ¿Cómo estás, Miguel? Osvaldo Quiroga te saluda. Miguel está en París. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Me escuchás bien? Hola, estoy bien, muchas gracias y contento de esta invitación, te agradezco. Eh, un libro distinto, ¿no? Porque pensás cómo vivir en esta coyuntura, verdaderamente en esta coyuntura y fuera de parámetros blanco-negro, es decir, fuera de parámetros absolutamente binarios. Y por otra parte hablas de resistir es crear, ¿no? Cosa que me parece maravillosa. Lees la realidad desde otro lugar, tenés muchos libros publicados, sos doctor en psicología, filosofía, sociólogo, en fin, toda una carrera muy, muy importante y padeciste la dictadura en carne propia. Así que por todo esto te saludamos con enorme afecto y empecemos con una breve síntesis del libro, así saludo a mi otro invitado de hoy. Contanos, Miguel. Bueno, mira, la idea es un poco de decir, entre la crisis histórica que estamos viviendo, donde efectivamente hay una crisis de un mundo, ¿no? El mundo occidental, un modo de producir, de vivir la vida, ¿no? Que no nos que nos dejó un poco huérfanos, ¿no? Y por el otro lado, el individualismo total, donde uno dice, bueno, si la historia no tiene más un sentido, como creíamos, si el futuro no es más una promesa, la gente dice, bueno, yo me ocupo de yo y mi ombligo, ¿no? La idea es que en realidad estamos entrando en una época que se llamaría la época de la complejidad, porque objetivamente ya no está más dado una relación, digamos, simple, lineal con el mundo, no se puede comprender más el mundo con problema y solución, blanco y negro, este dispositivo binario, colonial, patriarcal, bueno, como se dice. Entonces con Bastián, ¿no? Nosotros dijimos, ¿qué es posible hoy? ¿Cómo es posible hoy de estar del lado de la vida? ¿Cómo es posible hoy proteger la vida, ¿no? Y cómo se puede actuar en una complejidad donde ya uno no puede más, como Descartes lo quería, ser el sujeto y propietario, amo y propietario de la naturaleza. Nosotros sabemos ahora que no, que el ser humano está dentro del conjunto, que no somos un sujeto exterior, ¿no? Entonces la cuestión es decirse, bueno, en esta complejidad, ¿cómo se puede actuar sin recaer en el cuento de que nosotros podíamos dirigir todo, que bastaba tomar poderes para ordenar sociedades, ¿no? Y en ese sentido, te digo cortito, digamos que durante un siglo, ¿no? La idea de cambiar la sociedad hacia una justicia, hacia una cosa más razonable, tuvo dos vías. Una vía fundamental que era tomamos el poder, sacamos a los malos y ponemos a los buenos y se arregla la cosa, dicho de manera caricatural. Pero hubo otra vía que era mucho más difusa, que fue esa de crear diferentes relaciones con la realidad, con el mundo, con el cotidiano, que fueron la vía del feminismo, de los derechos de las minorías sexuales, de los derechos cívicos de los negros. Esa otra vía, que es una vía difusa, cuando nosotros nos damos vuelta para atrás, los militantes como yo,
de los años 70. Si vos mirás qué pasó con la vía que buscaba el poder, todo fue un desastre, provocó lo contrario de lo que queríamos. Nadie quería el Gulag, nadie quería Pol Pot. Si vos mirás la otra vía, esa que quedaba escondida, esa cambió el mundo. Cambió el mundo porque el rol de las mujeres, el protagonismo de las mujeres, las minorías sexuales, la lucha contra el racismo. Entonces nosotros decimos, y bueno, de repente en este mundo complejo resistir no es andar imaginando cómo debe ser el mundo, sino crear de manera múltiple y contradictoria. Eso sería un poco la síntesis. Sí, perfecto. Ahora vamos a volver con Miguel, que quédate allí, por supuesto. Fernando Martín, actor y director de de Bairoleto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí invitado. Me siento muy orgulloso. Está el señor Miguel Benazayac con tanta claridad en sus conceptos, admirado por mí, y algún libro he leído, y que estar acá contigo, Osvaldo, es un placer. Fernando, me gustó mucho Bairoleto, que discutimos si se escribe con B largo o con B corta. Ellos lo escribieron con B corta, la obra Juan Bairoleto, muy bien interpretada, una puesta en escena verdaderamente potente, audaz, en Santos Dumont 4040. Ahora nos va a decir exactamente el horario, es los miércoles, para que yo no me equivoque. Contame cómo se gestó este espectáculo. Este espectáculo se gestó a partir de una situación personal particular, por un tremendo accidente del cual fue víctima, atropellado en la calle, y quedé postrado por 3 años con la tremenda duda de dificultades de caminar y creer que no lo iba a poder hacer en un escenario. Me puse a leer mucho el mundo del teatro es tan grande, voy a dirigir en un acto temerario, lo pensé. Y me puse a leer mucho teatro, a buscar algo que me interese, que sea algo para estrenar, que sea posible. Encontré esta obra en la biblioteca del Celsit, en la biblioteca que fundó también Juan Carlos Gené, de quien es el autor la obra, una biblioteca digital que hay mucho material argentino y latinoamericano. Me encantó, me pareció que era, voy a robar palabras ya que tengo asistencia de inteligencia con el otro invitado, actuar y resistir, me pareció que era la clave. Esto fue el 2023, el año pasado pasó todo esto, digamos, y digo, bueno, aquí hay un material que me encantó por su poética, por su simpleza en términos de que son bloques de texto, como Shakespeare, no hay una sola didascalia, aquellas indicaciones entre paréntesis donde se indica si está enojado, si entra por derecha, si abre la puerta, no hay nada, hay un texto y el otro dice el otro texto, casi que no hay diálogo, hay posiciones diferentes, pero son bloques de texto que creo yo, en mi un poco conocimiento casi preclásico griego, donde se dice y en todo caso el coro o algo hace avanzar la escena o los informa a los espectadores respecto de lo que no se fue dicho por ese personaje. Eso me pareció como una novedad, un teatro de texto, de texto donde la actuación va detrás del texto. Me pareció importante, se lo comenté a mi querido amigo y enorme escenógrafo Carlos Di Pascuo, que es con quien compartimos la dirección, que fue el escenógrafo de Juan Carlos Gené desde que antes del regreso del exilio, y le pregunté, ¿este texto de cuándo es? Porque no tiene fecha ese texto. Me dice, ¿cómo tenés ese texto si Juan Carlos no lo tiene publicado? Se murió y yo estaba haciendo la escenografía cuando falleció y era el último trabajo, no debe estar ni terminada la obra. La obra está terminada y esa idea era de Pepe Soriano. Me pareció una manera también de homenajear con la construcción de un mito que es Bairoleto, semejante al Juan Moreira, a través de uno de los hombres más importantes del teatro argentino, Gené, Soriano, y digo, esto está sin ser puesto a consideración. Recordemos que va los miércoles, ¿a qué hora? En Dumont 4040, los miércoles de noviembre y uno más de diciembre a las 19:30, a veces un poquito pasado, 19:30, Dumont 4040, Chacarita, Dumont casi Corrientes.
en el barrio de Chacarita, en una sala hermosa, y bueno, ahí muy estamos. Bien, muy buenas actuaciones, un espectáculo que tenés que ver. Pero primero, la alegría de que entraste caminando perfecto. Yo no sabía que habías tenido un accidente. Sí, Te veo bárbaro y te vi en el teatro. Después también. de 15 operaciones, la última fue la que resultó. Tengo unas cosas ahí abajo que me equilibran. No importa, viniste caminando. Sí, ando caminando por la Todo vida, el tiempo. más feliz que Todo el nunca. tiempo. Y un poco eso también. En este tiempo se resignificó la obra. Claro que sí. Habida cuenta, yo escuchaba la apertura del programa, lo escuchaba a Miguel y digo, qué bárbaro, ¿no? Porque desde el poder, desde el gobierno concretamente, se atacó directamente a la cultura. Esencialmente el Instituto de Teatro, empezó por ahí el Inca, es decir, todo lo que no puede gobernar el gobierno, porque los artistas vamos a seguir actuando, vamos y a lo seguir, demuestran. y opinando, diciendo, haciendo lo que querramos o lo que podamos. Vamos a volver a Fernando, vamos a París otra vez, estamos en comunicación completa, ¿no? Todo el tiempo. Fíjate, Miguel tiene una historia de vida que yo nunca hablo de la historia de vida de nadie, pero cuando es política, por supuesto que algo digo, ¿no es cierto? Soportó la dictadura, estuvo preso en la dictadura, lo recibió Jean-Paul Sartre en París, y ahora vemos lo que ocurre no solamente en la Argentina, sino, por supuesto, en Estados Unidos ganó Trump, en Italia ganó Meloni, es decir, ¿podríamos hablar del fracaso de nuestras ideas? ¿Podríamos hablar del fracaso del diálogo? ¿Cómo podemos pensar este avance mundial de la ultraderecha? Y en el libro Contraofensiva, que por supuesto lo estoy recomendando, Prometeo Editorial, lo recomiendo sin ninguna duda, hay un apartado, un capítulo que tiene que ver también con la colonización de las subjetividades, que yo creo que el capitalismo ganó ampliamente esa batalla, pero mi opinión no cuenta la de Miguel. Miguel, te escucho. No, estoy totalmente de acuerdo con vos, o sea, efectivamente el capitalismo, el neoliberalismo y una cierta colonización algorítmica, ¿no?, que va de par, ganó el imaginario, ganó la pelea del imaginario, o sea, nosotros podemos decir que el mundo donde gana Milei, Trump, Bolsonaro, Meloni, es el mundo donde frente a las diversas amenazas así que existen, ¿no?, la gente prefiere funcionar y dejar de lado un poco la complejidad de la existencia, ¿verdad? Nosotros vemos cómo hay todo un imaginario del funcionar bien, hay una estética de ser artefacto, ¿verdad? O sea, de vivir dentro de lo contable, ¿no? Como si la pérdida de una esperanza, la pérdida de un futuro, nos propusiera pasar a un presente inmediato de un puro funcionamiento. El mundo está muy amenazante, la realidad es amenazante. Pero a la vez vos decías, bueno, ¿qué pasó con el fracaso de las ideas, el fracaso de un cierto modo de construir el mundo? Hubo hipótesis teóricas y prácticas que fracasaron. Lo que sigue igual es el deseo de vida, el deseo de solidaridad, el deseo de creación, ¿no? Y de eso se trata de decir, bueno, por supuesto que hay hipótesis teóricas y prácticas, digamos, ¿no?, que costaron muy caro, pero que tenemos que saber abandonar para ser fieles al deseo de libertad. Yo creo realmente que los artistas, lo escribimos aparte con Bastián, no es porque Fernando esté ahí, no es para que me invite a la obra gratis, sino que realmente con Bastián lo escribimos. Los artistas son centrales en este momento, porque lo que pasa es que nos está faltando un imaginario subversivo, un imaginario alternativo, un imaginario que nos permita desear la existencia con su complejidad y no caer en la trampa de un funcionamiento disciplinario. Te digo, Milei es el representante del funcionamiento más exacto. Cuando él dice la macroeconomía va bien, él tiene razón, las cosas van bien, pero van bien para la macroeconomía. Los seres humanos y los vivos, el mundo de la vida, no le interesa, no están en el objetivo. Entonces, claro, el funcionamiento, el puro funcionamiento, el cálculo frío, ¿no?,
tiene el otro lado, que es la barbarie, la grosería, la brutalidad, la promiscuidad, ¿verdad? Que son los dos lados de la medalla, de la moneda. De un lado un cálculo frío que dice, el que cae, cae, y el que sigue, sigue, punto. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Tanto cálculo frío? Sí, pero la otra cara de esta frialdad es la grosería, la brutalidad del mundo actual. Nosotros tenemos que ser capaces de no caer en blanco-negro. Nuestro objetivo no es luchar contra, nuestro objetivo es construir otras posibilidades que poco a poco puedan crear una relación de fuerza. Pero lo que quiero decir es que el objetivo no tiene que ser más la relación de fuerza para vencer. Tenemos que poder crear otras posibilidades, otros mundos deseables y a la vez efectivamente darle batalla a los que están destruyendo. No sé si sí, es perfecto, más o menos claro. Perfecto. Vos hablas de resistir, estar siendo. Hablemos de estar siendo, ¿no? Que está en tu libro, obvio. Sí, esto es un concepto de Rodolfo Kusch, claro, el antropólogo y filósofo germano-argentino, que él va a decir que el mundo occidental es el mundo del ser, en el sentido de deber ser. Y ese deber ser es como siempre incompleto, siempre te falta algo para hacer. Entonces ese mundo, el mundo colonial, de la modernidad, binario, etcétera, patriarcal, es el mundo donde siempre te falta, es una vida con una sala de espera. El mundo del estar siendo, que es el mundo colonizado en África, en América Latina, en Asia, ¿no? Pero también en los países centrales existe eso. Es ese mundo donde lo que existe, existe. Y no se trata de que te falte nada, sino de desarrollar los posibles, ¿verdad? Yo hoy mismo, daba una conferencia un poco antes con respecto a discapacidad, handicap, ¿no? Y yo decía que lo más importante para las familias y para la gente que está considerada como un handicap es de dejarse de hinchar con ¿cuándo me voy a curar? ¿Cuándo voy a estar bien? Y decir, todo está bien, vos sos como sos, está bien. Y ahora vamos a ver lo que podemos desarrollar, lo que podemos crear, ¿verdad? O sea, de repente yo estoy seguro que Fernando descubrió un montón de cosas sobre cómo la alegría de desplazarse desde que tuvo ese accidente, ¿verdad? Entonces, a nadie le falta nada, nadie es incompleto como se quería. O sea, el humanismo nace con la frase de Fray Bartolomé de las Casas en la controversia de Valladolid, cuando dice, todos son humanos, o sea, los indios, no todos son humanos, pero con la humanidad incompleta. Entonces hay que completar la humanidad. El estar siendo dice, nadie es incompleto. Se trata de ver qué podemos hacer con lo que somos, ¿no? Ahora, hay una deshumanización del mundo. Yo no creo que mucha gente, probablemente en la Argentina podríamos quizás hablar de un 50 y 50, aspire a la igualdad. Yo creo que muchos desean la desigualdad, muchos desean la discriminación, muchos desean que el feminismo no tenga la fuerza que tiene, sino que sea todo lo contrario. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, un error del racionalismo moderno, comprensible, era de creer que un fascista, un racista, un misógino, era alguien que estaba confundido, ¿verdad? Como si hubiera una verdad universal de amor y el pobre tipo estaba confundido y había que educarlo. Nosotros tenemos que aceptar que hay un nivel de barbarie, de brutalidad irreductible y que en realidad sí, hay gente que prefiere el goce de esa brutalidad, de poseer, que prefiere eso a la solidaridad. Esto no quiere decir recombinar un mundo, unos buenos contra malos. Significa que el sueño que se transformó en pesadilla de la modernidad, de eliminar la barbarie, eliminar el hambre, eliminar la enfermedad, ese sueño va contra la dinámica propia de la vida, que es esa de caminante no hay camino, o el poema del poeta griego Cavafy, que se llama Ítaca, que yo siempre lo nombro porque si alguien no lo leyó es un regalo volver a su casa y leerlo, donde él dice, cuando llegues a Ítaca la vas a encontrar un poco triste y pobre, pero
habrás caminado, habrás conocido, habrás tenido alegrías, aventuras y comprenderás que Ítaca es el camino, ¿verdad? O sea, tenemos que separarnos de esta idea de la solución. No hay solución. Hay que asumir situaciones con alegría, con coraje, ¿verdad? Ese, yo pienso, es el cambio de paradigma un poco que nos permite actuar, crear, resistir en esta complejidad. Muy espinociano, ¿no? Lo cual me alegra profundamente, sí, que lo que digas tenga ese eco, ¿no? En mí, ¿no? La filosofía de Spinoza, una, sí, filosofía de la potencia. Da la sensación de que la socialdemocracia tiene, por ejemplo, enormes dificultades, porque Lula, quien yo admiro, tiene dificultades gravísimas porque el bolsonarismo, que es lo más irracional que hay, es una fuerza política importante. Kamala Harris, que de alguna manera es muy distinta a Trump, también no pudo ganar la presidencia de la nación. Es decir, es un tema, España es un lugar complejo y París también es un lugar complejo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero te digo que Spinoza, por supuesto, porque lo que pasa es que somos los dos únicos judíos sefaradí que sabemos leer y escribir, si no, los intelectuales siempre son los ashkenaz, ¿viste? Entonces, sí, claro, Spinoza no. Ahora, hablando un poco más seriamente, la historia nos muestra, para decirlo así de una manera un poco grandilocuente, que el poder es el lugar de la impotencia. No se puede cambiar el mundo desde el poder. El problema de Lula, el problema de todos los progresistas, es que lo que puede hacer el poder, la institución, es acompañar los cambios a la base. Y eso es el gran cambio de paradigma. Resistir es crear las nuevas condiciones de vida y después el poder sigue. El poder es como el termómetro. Imagínate vos un médico que se ocupa del termómetro y no del cuerpo que tiene fiebre. Claro. La única revolución que triunfó fue la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque todo ya era mercantil, capitalista, burgués, ¿no? O sea que París había cambiado, no todo Francia, pero París había cambiado. Y lo último que cambia es el poder. O sea que tenemos que darnos cuenta que la representación, hay que tomar la palabra así nomás, debe representar lo que pasa a la base. Es a la base que se cambia. Y es por eso que el problema de Milei no es Milei, es que mal anda la base, ¿no? Exactamente. Miguel, te despido recomendando y con el afecto de siempre, Contraofensiva, actuar y resistir en la complejidad. Tengo aquí el libro. Miguel es un pensador muy, muy importante para todos nosotros. Así que te mando un gran abrazo y espero que pronto podamos... enorme abrazo para ustedes dos y para todos los otros. Chao. Muchas gracias, Miguel Benazayán. Chao. Un gusto conversar con él. Maestro, hablemos de Bairoleto. Le contamos a la gente, por si alguien no sabe, ¿no? Es como Robin Hood, Bairoleto. Era un delincuente, bueno, sí, de acuerdo a las leyes, andaba de delito en delito, ¿no? Pero a la vez repartía cosas y por eso se convirtió casi hoy día en una especie de santo. Murió en el año 1941. En la obra cuentan que se suicidó. Te escucho. Sí, es eso. Erich Hobsbawm, no sé si pronuncio bien, señala que es el último de los bandidos rurales y un poco enlazado con lo que decía Miguel, como que el capitalismo en Europa termina con los Robin Hood, el capitalismo pasa a América y del norte hacia el sur, es el último. En Argentina y en la zona oeste, sur, Pampa de la República Argentina, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro, hay el capitalismo con Colonia Alvear, con los fideicomisos de producción, todo eso, ingresa y es la dictadura del 30 que ya no tolera más esto, se provincializa, se nacionaliza la seguridad y hay que terminar con todos estos. El último es Bairoleto, que además era amado, respetado, querido por su propia gente, y esto es lo que hace el mito popular, que lo constituye en santo popular, que hace milagros, que evidentemente Bairoleto no hizo
curaba caballos porque era amigo de los ranqueles, sabía hablar mapuche, hablaba italiano, era un señor que escribía, buen mozo, alto, rubio, de ojos verdes, piamontés, le gustaba a las chicas, bailaba bien el tango, era el terror y la policía que hizo por una cuestión de polleras, digamos, como Juan Moreira, el mismo caso de Juan Moreira, por eso decía la construcción del mito en el teatro, que también nos da una identidad, porque viajamos 150 años en una obra que hoy tiene la vigencia de la desigualdad y la injusticia. Mientras haya desigualdad e injusticia, va a haber un justiciero, como dijo Benazayac recién, va a haber una respuesta a eso. Yo no digo que hoy Bairoleto tenga vigencia, que va a haber bandidos a caballo haciendo justicia. Y el teatro toma eso como los griegos tomaron sus propios mitos, como en Argentina se tomó Juan Moreira y se inicia lo que se denomina el origen del teatro nacional. Y estamos en escena, en acción, poniendo belleza. Se tomó mucho énfasis en la belleza estética y de pasar un buen momento en escena. Yo no sé cómo le va al público, nadie nos tira nada, poner eso y con una historia dura. Público, yo la pasé muy bien, bien. Buscando eso, una estética también que agrade, que haya una obra que a pesar de la tragedia, porque está marcada, Bairoleto lo matan y él se mata, sale a enfrentar 32 fusiles, pero el tiro de la muerte se lo da él, es decir, el orgullo. A otros gritan viva la patria cuando van a fusilar, y el orgullo no les permite a los policías que lo maten. Ahora, se mata él. Vos fíjate que se convirtió en un santo. El pueblo lo convirtió. El pueblo lo convirtió en un santo. Hoy. Incluso, acordate la canción de León Gieco, que es hermosa, Bandidos Rurales. Claro. O sea, Bairoleto se convierte en un santo, es así. En general, Alvear, los 14 de septiembre, lo decimos en el texto, en la obra, se constituye un santuario en la tumba de él, pero la gente va y con convicción y creencia, y no es tonta la gente, sabe que el domingo va a misa igual y Bairoleto puede no haber sido cristiano, no importa nada. Y Juan Gil Navarro, un punto aparte, porque es una producción independiente de nuestro grupo, es una producción que sin, en este caso, ni siquiera los pequeños subsidios que solíamos conseguir, esta obra fue aceptada en el Teatro Experimental del Teatro Argentino de La Plata. Ahí se pudo montar, nos han facilitado la escenografía, con eso tenemos una coproducción, con una caución, un seguro, todo eso, y podemos hacer eso. Y Juan Gil Navarro, un actor de fusta reconocido, un excelente profesional, hace el Bairoleto, y yo digo, tiene una tarea que yo pocas veces he visto en el teatro. Digo, ¿cómo sería el Godot si tuviese que aparecer? Imposible. De Bairoleto, Juan hace un trabajo magnífico, porque es un estupendo actor y un gran compañero. Vos también haces un trabajo magnífico. Vos sos, junto con Bairoleto, el protagonista. Gené con mucha inteligencia convoca personajes históricos con nombre y apellido que existieron, y en el caso de Juan Chiapa le asigna estos personajes que andaban también recluidos de los centros urbanos ya en la década del 30, narco, cristiano, espiritista, cosas raras, individualista, pero andaban haciendo lío por allá todavía. Sí. Y lo conoce a Bairoleto. Bairoleto es un hombre formado, escribía muy bonito, la letra de él es muy linda, sabía escribir, leía, eso las crónicas no lo destacan mucho. Y Gené toma una sesión de espiritismo para hacer volver a aquellos personajes para que digan la verdad, para que la verdad se manifieste, dice Gené. Veamos si no tiene valores hoy, que la verdad parece capturada en el poder, y quien se atreva, los otros perseguidos hoy son los periodistas, porque no los pueden callar, porque van a hablar, van a decir, van a investigar. Entonces, para que la verdad resplandezca, hoy cobró valor esa frase. Cuando yo la empecé a leer no le di tanta importancia, hace 1 año y medio que la leí. Y hoy, cuando yo mismo digo, para que la verdad resplandezca, a mí me reverbera lo que un poco decía Miguel, está la situación, y detrás de eso siempre, detrás del poder siempre, hay un velo que muestra una contracara. Y bueno, el teatro hace su pequeño rol, los artistas así más independientes, llamados o autogestionados, y contamos con hay un compromiso. Yo lo señalo, lo de Juan, porque artísticamente se habla toda la obra de Bairoleto, y Bairoleto tiene 5 textos. Ahora, uno queda pegado con la imagen de él toda la obra, y eso es un gran logro actoral también, un desafío, estar parado 1 hora escuchando que dentro de la obra se habla de él, y cuando él tiene que hablar, eso es una carga que un actor como él, de esa solvencia, resuelve. Está muy bien
el delator. El delator, el que lo traiciona por dinero. Es el Judas. Muy buen actor. Nombrémoslo porque acá está Googleano. la letra muy chica. Sí, perdón. El elenco es el delator, como dice el ñato Gascón, todos personajes históricos que se encuentran en la historia. Juan Gil Navarro es Bairoleto, Gabriel Galíndez es el policía, Cosia, Fernando Martín, que soy yo, Juan Quiapa, el brujo, el chamán, el convocante, Luciano Guglielmino, el ñato Gascón, el traidor, el Judas, Leandro Morcillo, funcionario, los compañeros del grupo de Pompeya, Teatro Comunitario Pompeya, hacen el coro. En el caso de Luciano, dramáticamente, quizás consientas esto, Osvaldo, que es el más dramático, porque es el traidor, es el Judas. Gené no se privó de nada, puso todos los condimentos del mito. Es el que porta el drama de ser el traidor y no poder no serlo. Perdón, lo mismo le pasa a Juan Moreira. Exacto. Lo traicionan y lo mandan a este lugar donde lo matan en la pared, ¿no es cierto? Subiendo la pared. O sea, hacer Chirino hoy, o por no sé quién fue el traidor que lo entregó. No, el que lo mató fue el sargento Chirino. Por eso, hacer Chirino es portar el peso dramático de decir, yo maté al Cristo, sería, ¿no? El Judas, digo, ¿no? El Judas debe ser más difícil hacer dramáticamente a Judas en una versión de Jesús que al mismo Jesús. ¿Vos te imaginás lo difícil que debe ser el hombre que mató al Che Guevara? Torturado y nadie se acuerda, además. Por ejemplo. El nombre no se lo acuerda nadie. No. Y acá también, el final de la obra, el final es que está muerto, bueno, esto no importa, siempre está muerto. Siempre está muerto. Lo cierto es que hay del policía Cosia y de la policía que lo mató, nadie se acuerda, no está casi en los registros policiales, está. Sin embargo, hoy Bairoleto está vivo para la gente y para todos. Y Gené toma esto y aporta para mí es una contribución a esa continuidad cultural que tiene el teatro, porque esta obra fue idea de Pepe Soriano, y yo estoy seguro que el trabajo que hago yo, el personaje que hago yo era de Pepe, y yo siento que algo de Pepe me tiene que acompañar para hacer eso, ese magnetismo que tenía Pepe, sí. Y bueno, es eso un poco también por el cual invitamos a todos. Hay entradas en alternativa con descuento, sin descuento, en la puerta en el mismo día se pueden conseguir. La sala es muy hermosa, se ve muy lindo, es una hora de teatro y hay una sorpresa previa que es pura apuesta. No la puedo contar la sorpresa previa, pero es muy impactante. La escenografía es de Carlos Di Pascua. Carlos Di Pascua, sí. Di Pascua. Hay una cosa previa muy impactante, muy interesante, que es cuando vos entras al teatro. No la vamos a contar, 7:30 de la tarde. 7:30 los miércoles que quedan, este próximo miércoles y el 1 de diciembre, y ya la temporada va bajando en casi todos los teatros. El año que viene vuelven. El año que viene a confirmar la fecha, el día, la hora, y eso sí. Tienen que volver, que volver. Lo recomiendo muy, pero muy especialmente. Fernando Martín, muchas gracias. Ay, Osvaldo, muchísimas gracias. Un placer, un orgullo, una clase me tomé aquí. Gracias. Por favor. Nos reencontramos, por supuesto. Gracias Juan y Recupero. Gracias Ezequiel, que siempre hacen posible que el programa esté en el aire. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Este es el programa número 36, si no me equivoco. Están todos en la web. Podés verlos en cualquier momento. Gracias.